nosotros seamos amonestados, como nos dice 1 Tesalónicas 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También es un compromiso con la iglesia de orar incesantemente, también por la iglesia local y sus oficiales y por los hermanos, para que cada día nosotros podamos crecer en el conocimiento y la gracia de Dios, como nos dice Colosenses 1:9. Esto es básicamente un pacto de membresía, un compromiso con Dios y con los demás miembros de la iglesia, donde nos comprometemos con los demás miembros a ayudarnos unos a otros espiritualmente en nuestro caminar cristiano. Vamos a pasar aquí a nuestro segundo punto: privilegios y deberes de ser miembros de la iglesia local. Sabemos que la iglesia debe recibir a todas las personas por amor, porque debemos entender que debe ser un gozo de amar también a los pecadores, a nuestro prójimo. Además, es un privilegio que muchas personas que son pecadoras que no hacen parte de la iglesia local compartan con nosotros la palabra de Dios. Cuando se es miembro de la iglesia, el compromiso con los demás miembros es mucho mayor que de una persona que simplemente es un asistente en la iglesia local, ya que ser miembros, esta persona ha aceptado también ser pastoreada por una iglesia local. Ser pastoreada por una iglesia local, por un cuerpo de ancianos, donde es ayudado, incluso también allí tiene privilegios y responsabilidades dentro de esta iglesia local, donde se tiene una mayor comunión con los hermanos y se pueden edificar unos a otros mutuamente. La supervisión pastoral es quizás uno de los aspectos más importantes dentro de la iglesia local. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 5:2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y Lucas nos dice ahí en Hechos 20:28, dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Por eso es necesario que la persona sea un miembro de la iglesia y que haya hecho un compromiso formal con la iglesia para que esta persona pueda llegar a ser pastoreada, ya que cada oveja necesita ser entendida, ayudada, pastoreada y alimentada con la palabra de Dios como oveja de Cristo que es. La iglesia no sabe hasta dónde puede llegar su servicio hacia una persona, ayudarla en su caminar y crecimiento en Cristo, a menos que la persona haya expresado claramente su deseo de ser miembro y de hacerse participante de una iglesia local. Las implicaciones pastorales de velar por un alma son tan delicadas y serias que la tarea principal de los pastores siempre consta primeramente de guiar, amonestar, corregir y enseñar a una persona. Por eso es importante que haya una relación fuerte entre los pastores y todos los miembros de la iglesia local, porque cuando somos miembros de la iglesia, primeramente yo pertenezco a la iglesia, yo soy parte de la iglesia, yo participo activamente en la iglesia y yo soy pastoreado dentro de la iglesia. Por ejemplo, si yo pertenezco a esta iglesia local, solamente puedo ser pastoreada en esta iglesia local, no debo de ir a otras iglesias para que me pastoreen, sino por eso el Señor Jesucristo nos ha dado unos pastores. También he visto que hay algunos cristianos que también, en vez de buscar consejería pastoral e ir donde los ancianos de la iglesia a pedir ayuda cuando ellos tienen algunas dificultades, ya sea con los hijos, con el esposo o en el trabajo o en tomar ciertas decisiones, lo que hacen muchas de estas personas es ir en busca de psicólogos para que les solucionen sus problemas. Entonces estas personas lo que hacen es resolver el problema como el mundo soluciona sus problemas y no como Dios manda en su palabra. Por eso es muy importante, digamos, la consejería pastoral.
si nosotros nos damos cuenta, la consejería pastoral ha sido reemplazada por la psicología moderna. Esto es algo demasiado importante dentro de la iglesia. Todos como miembros de la iglesia local también tenemos la labor, no solo por amor a nuestros hermanos, sino también por compromiso también con nuestros demás hermanos que también voluntariamente han decidido ser miembros de la iglesia, ayudarles y preguntarles, supervisarles permanentemente, siempre con un espíritu de amor fraternal. Y si en verdad amamos a nuestros hermanos que son miembros de la iglesia y deseamos que ellos crezcan en el Señor, nosotros podemos hacerle varias preguntas a nuestros hermanos para su crecimiento espiritual. Por ejemplo, podemos preguntarle primeramente por su salud espiritual, cómo es su relación que el hermano tiene con Dios, o sea, me refiero al tiempo de oración, al tiempo de meditación y al tiempo de lectura bíblica. Yo sé que a veces algunas personas pueden sentirse amedrentadas cuando un hermano empieza a hacerle esta clase de preguntas, pero debemos de saber que estas preguntas son para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Y si un hermano nos pregunta acerca de esto, nosotros siempre debemos de responderle con toda sinceridad. Si tenemos algún problema con nuestra vida devocional, podemos comentarle a nuestro hermano. Y si el hermano nos pregunta a nosotros esto, es porque él tiene una intención verdadera de ayudarnos y de que este hermano quiere interceder ante Dios por nosotros cuando tengamos estos problemas. Spurgeon dijo en una ocasión: el mejor regalo que me pueden dar es que oren por mí. También podemos preguntarle a los hermanos cuál es su condición al hermano caminar como cristiano, cómo es su relación con el mundo, cómo es su relación con el pecado, cómo es su relación con su familia y cómo es su relación familiar. Estamos hablando acá de generalidades, no es que el hermano empiece a preguntarle toda su vida privada y sus intimidades. También podemos preguntarle cómo está su vida en la iglesia, cómo se siente usted al adorar y tener comunión y relación con los demás miembros de la iglesia, si entiende lo que se enseña en la iglesia local. Debe ser nuestra meta que cada uno de los miembros sea ayudado, amado, instruido en su crecimiento espiritual. Debe ser nuestro compromiso delante de Dios atender a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesucristo, como el gran pastor, nos ha mandado a vivir como una familia espiritual que somos, ya que lo que esperamos de cada miembro de la iglesia es que tengan una vida cristiana que honre a nuestro Señor Jesucristo, primeramente a su iglesia, donde todos como miembros vivamos solamente para la gloria de Dios. Y lo que esperamos de cada de los miembros de la iglesia primero es que viva su vida cristiana en una manera que honre al Señor y a su iglesia, que cada vez que conocemos más al Señor podamos crecer en el conocimiento de su voluntad y su sabiduría, como nos dice Colosenses 1:9. 2. Asistir fielmente a todos los servicios de la iglesia sin dejar de congregarnos, sino antes bien exhortarnos los unos a los otros, como nos dice Hebreos 10:25 y Hebreos 4. Participar en el trabajo de la iglesia, de sus departamentos, siempre y cuando sea posible ayudar en las labores de la iglesia, ya sea en evangelización o algún evento que la iglesia requiera de nuestro servicio, como nos dice Filipenses 2 del 5 al 7. Cuarto punto, ofrendar regular y bíblicamente para el sostenimiento de la iglesia, sus ministerios y para que el reino de Dios siga creciendo, como nos dice 1 Corintios 16 del 1 al 4. Respetar a las personas que se encuentran en sus cargos dentro de la iglesia, ya sean a los oficiales, a los diáconos y también a los demás miembros, como nos dice 1 Tesalónicas 5:12.
orar incesantemente por el ministerio de la iglesia, por los líderes, orar también por el evangelismo, los hermanos que se encuentran en dificultades, como dicen Colosenses 1:9 y Efesios 5:17, creo que es el pasaje. Perdón, 6:17. También participar en los programas que desempeña la iglesia, sea en ayudas o en evangelización, como dice Filipenses 4, del 14 al miembro. 14 al 20. Entonces vamos a ver algunos derechos de los que tienen los miembros. Todos los miembros de la iglesia que tengan comunión por ser miembros de la misma, todos tienen los mismos derechos por pertenecer al cuerpo que es Cristo. Todos los miembros que hacen parte de la membresía tienen derecho de ser escuchados y de votar en las sesiones de la iglesia en cuanto a las finanzas de lo que se va a hacer con las finanzas de la iglesia, siempre y cuando el miembro se encuentre presente en las sesiones. Un miembro que se encuentre ausente no puede votar. También todos los miembros en plena comunión con la iglesia tienen derecho a ser tomados en cuenta como candidatos para diversos puestos dentro de la iglesia local, siempre y cuando la iglesia local lo requiera o lo necesite. Entonces, estos son los derechos de los miembros de la iglesia local. Entonces vamos a ir a nuestro último punto, y es requisitos para la membresía. Los requisitos para ser un miembro de la Iglesia Bíblica del Salvador son básicamente 7 requisitos. Estos requisitos son necesarios para formar parte de la iglesia como miembros, y son importantes ya que debemos tener un conocimiento acerca de qué es la iglesia y qué es lo que ella cree y qué es lo que se espera de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Como veremos, estos requisitos no es algo que yo pueda cumplir en 1 o 2 meses, sino que es un proceso que lleva un tiempo para lograr hacerse miembro de la iglesia local. Aunque sé que algunos puntos de lo que voy a explicar en sí, por así decirlo, no tienen un apoyo bíblico, los consideramos necesarios para ser miembros de la iglesia local, ya que cada iglesia local es independiente y tiene potestad de decidir cuáles son los requisitos para que las personas puedan llegar a ser miembros de la iglesia. Estos requisitos no son para que algunos buenos hermanos digan es que es demasiado largo el proceso para nosotros ser miembros de la iglesia, sino lo que deseamos es que todos tengamos primeramente un conocimiento doctrinal, y además esto nos ayuda para las personas que verdaderamente no han dado un testimonio o no tengan un verdadero deseo de conocer a Dios, no puedan ser parte de los miembros de la iglesia local. Voy a leer estos 7 requisitos y después voy a explicarlos. Primero, tomar una serie de enseñanzas o discipulados de principios básicos y doctrinas fundamentales. Segundo, ser bautizado en aguas si es un nuevo creyente. Tercero, tomar un curso de membresía en la iglesia. Cuarto, aceptar la declaración doctrinal de la iglesia. Quinto, tener una entrevista pastoral. Sexto, testimonio escrito y formulario sencillo por escrito de aplicación para ser miembro de la iglesia. Y séptimo, compromiso y bienvenida formal delante de toda la iglesia. Como aquí vemos, uno de los puntos más importantes es el primer punto para llegar a ser miembro de la iglesia. Entonces nuestro primer punto es tomar una serie de enseñanzas de principios básicos y doctrinas fundamentales. Aunque en este punto está relacionado con el punto 4, debemos de tener en cuenta que el mundo en que nos encontramos, la mayoría de personas les gusta solamente es la enseñanza fácil. Por eso muchos dicen, doctrina no, solo dígame qué es lo que tengo que hacer y ya. Es más fácil para las personas decir solamente, yo acepto a Jesús en mi corazón, que tener un verdadero compromiso y deseo de conocer a Dios. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28:19, nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es un mandamiento del Señor Jesús para todos los nuevos creyentes. Este es un mandato del Señor Jesús, y la palabra de Dios también nos dice, la Escritura, que toda la Escritura, toda la palabra de Dios es apta para enseñar, corregir e instruir en justicia. Entonces, como cristianos debemos de conocer las instrucciones y mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, y todos estos preceptos que nosotros también debemos de guardar. Pero sabemos que la Biblia nos habla de muchos temas, los cuales son importantes, todos son importantes para nosotros como cristianos. Pero hay algunas doctrinas que son fundamentales nosotros creerlas para nuestra salvación, las cuales nosotros debemos de conocer. El apóstol Pablo le dijo ahí en 2 de Tesalónicas 2:15, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, decir que yo creo en Jesucristo es suficiente para ser salvo. Si una persona piensa esto, está equivocado, porque también creer en Jesucristo también requiere conocer muchas doctrinas y cosas acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo simplemente decir, es que yo creo en Jesucristo y con eso ser salvo, no es suficiente para ser salvo, porque yo necesito conocer toda la vida y toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque todos tenemos doctrina para explicar las cosas. La palabra doctrina significa básicamente precepto, instrucción o enseñanza. Cuando enseñamos a otros o nos enseñan a nosotros, ¿estamos nosotros adoctrinando o ellos nos están adoctrinando a nosotros? Entonces, por eso necesariamente nosotros debemos conocer la doctrina. Por ejemplo, si nosotros comparamos, por ejemplo, en estas dos clases de doctrina, que es el arminianismo y el calvinismo, ambas doctrinas son opuestas, y solamente una de estas dos doctrinas puede llegar a ser verdadera. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso cuando nosotros enseñamos doctrina, es obligación de ustedes también como oyentes de examinar y determinar si lo que nosotros enseñamos acá es conforme o no es conforme a la palabra de Dios. No es porque yo creo que está mal, sino porque la Escritura dice que está mal. Todo lo debemos de argumentar con la Escritura. Por eso nosotros mismos tenemos la obligación de leer la Escritura. Nosotros como miembros de la iglesia, nosotros debemos de tener un conocimiento por lo menos básico de todo lo que enseña la Escritura y las enseñanzas que en ella se encuentran, y saber si lo que creo en la iglesia, lo que cree la iglesia es correcto o no es correcto. Debemos de estar seguros de que todo lo que se enseña en la iglesia está de acuerdo con lo que manda la Escritura. Porque en la iglesia vamos a encontrar creencias básicas que creemos juntos como hermanos que nos congregamos en la iglesia local. Y estas verdades son declaraciones de carácter obligatorio. Por lo tanto, es necesario para cada persona que de ser miembro de la iglesia local, de esta iglesia bíblica del Salvador, conocer toda esta serie de enseñanzas, porque es lo que a nosotros nos diferencia de las demás iglesias, y también por lo que esta serie de enseñanzas también nos unen también con las demás iglesias. Ninguna de estas declaraciones que voy a nombrar a continuación son negociables. He tomado 9 declaraciones que resumen la doctrina. No voy a mencionar los pasajes por cuestiones de tiempo, pero estas declaraciones nosotros las podemos encontrar en nuestra
Confesión de Fe Bautista de 1689. Si alguien tiene alguna duda puede ir a la Confesión de Fe Bautista de 1689 y ahí están la mayoría de estas declaraciones. Nuestra primera declaración es las Sagradas Escrituras, y en las Sagradas Escrituras debo conocer la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, su inspiración, su propósito, su composición y su interpretación. Segundo, Dios y la Santísima Trinidad. En este segundo punto debo conocer los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, Dios como creador, la Trinidad y la providencia de Dios. Nuestro tercer punto, el hombre y el pecado. Debo conocer su creación, la creación del hombre, su caída, el pecado original, la culpabilidad del hombre y el juicio de Dios. Cuarto punto, la persona de Cristo. Debo conocer su encarnación, su naturaleza, su humanidad, su deidad, su ministerio y su obra en la cruz. Quinto punto, la justificación por la fe. Debo conocer la justicia que Dios exige, la ley cumplida y satisfecha, justicia otorgada, justicia recibida y justicia manifestada. Sexto punto, la salvación, la persona del Salvador. Acabamos de estudiar también los 5 puntos de la gracia, el nuevo nacimiento y la predestinación. Séptimo punto, la obra mediadora de Cristo. Cristo como mediador, Cristo como abogado y Cristo como sumo sacerdote. Octavo punto, la gracia, la fe y las obras. La gracia divina, la fe y las obras humanas. Aquí en este punto también vamos a ver la justificación por obras. Sabemos que la justificación por obras es la manifestación que verdaderamente hemos tenido una fe salvadora. Y noveno punto, el regreso de Cristo, su segunda venida, momento de la segunda venida, tribunal de Cristo y destino de la humanidad. Estas más o menos son 9 declaraciones importantes que todos debemos de conocerlas para poder ser miembros de la iglesia local. En estos 9 puntos que acabé de mencionar, con sus subpuntos, son doctrinas fundamentales que todos como cristianos aquí debemos de conocer, que se encuentran en la Escritura. No nombré los pasajes porque nosotros los vamos a encontrar en nuestra confesión de fe bautista y además también por cuestiones de tiempo para nosotros poder pedir la membresía de la iglesia. Recordemos que estas enseñanzas o discipulados nosotros los estamos haciendo todos los sábados en la casa del hermano José, donde nosotros acabamos de ver los atributos de Dios, y los que quieran en un futuro ser miembros de la iglesia local, es necesario que terminen este discipulado para que ellos puedan pedir la membresía dentro de la iglesia. El hermano Anderson está dando esta serie de enseñanzas todos los sábados en la casa del hermano José. Si nosotros queremos pedir la membresía, debemos de asistir a todas estas enseñanzas. Segundo punto, bautizarse en aguas. Como nos dice el pasaje de Mateo 28, discipulamos y después bautizamos. Esto sería lo más conveniente para un nuevo creyente. Él debe bautizarse en aguas, pero vamos también a encontrar algunos hermanos dentro de la iglesia que ya han sido bautizados de la manera correcta y que no necesitan ser bautizados otra vez. En nuestro tercer punto, tomar un curso de membresía en la iglesia. En este curso de membresía tiene 3 puntos. Primero, conocer qué es la iglesia y su funcionamiento principal, como lo hemos estado estudiando todo este tiempo. Segundo punto, conocer los estatutos de la iglesia, su misión, su visión y sus objetivos. Y tercero, tener un conocimiento bíblico acerca de qué es la membresía y qué es un pacto de membresía, como nosotros lo vimos en el punto 1. Cuarto, aceptar la declaración doctrinal de la iglesia. Después de haber estudiado las doctrinas fundamentales del punto 1, como nosotros vimos, recuerde que dije que estos 2 puntos tenían relación. La persona que quiera ser miembro debe estar de acuerdo con todos los puntos acerca de la doctrina que ya había mencionado antes en el punto 1. Estos puntos nosotros, como ya dije, los encontramos también, si alguien quiere investigar, en la Confesión de Fe Bautista de 1689.
Si una persona no está de acuerdo en algún punto de la doctrina fundamental que nosotros acabamos de leer, no puede ser miembro de la iglesia local, ya que esto puede llegar a causar división dentro de la iglesia. Por ejemplo, si una persona que es un asistente y quiere ser miembro de la iglesia local y, por ejemplo, no cree en la doctrina de la Trinidad y se aferra, por ejemplo, a una doctrina del unicitarismo, considero que lo mejor para esta persona sería ya, si no quiere creer en la Trinidad, sería buscarle una iglesia con una fe similar a lo que ella cree. Y si esta persona aún persiste en quedarse dentro de la iglesia simplemente como un asistente, lo que debemos hacer es pedirle a esta persona que no hable acerca de sus creencias, ya que esto puede ser tropiezo para los nuevos creyentes y estaría en contradicción de lo que se enseña dentro de la iglesia local. Quinto punto, tener una entrevista pastoral. Antes de tener una entrevista pastoral, esta persona debe presentarse como candidato para ser miembro de la iglesia local. Si algún hermano tiene algún inconveniente o considera que no es apto para la membresía. Recordemos que también algún hermano que ya es miembro de la iglesia puede solicitar a la iglesia para una persona para que él pueda ser miembro de la iglesia. Recuerde que en esto no lo hacemos porque el hermano me cae bien, sino porque verdaderamente esta persona está dando frutos de que es un creyente genuino. En esta entrevista pastoral, todo el cuerpo de pastores de la iglesia se debe reunir a escuchar a cada miembro individualmente que ha pedido la membresía. Y en esta entrevista lo que se le pregunta básicamente al candidato es, primero, que cuente un testimonio acerca de su conversión y las evidencias de que verdaderamente es un creyente genuino. Segundo, también se le pregunta cuál es su entendimiento del evangelio, cuál es su entendimiento de la iglesia y cuál es su entendimiento de las declaraciones de fe de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Si la persona no ha sido bautizada aún, se debe preparar para el bautismo antes de ser miembro de la iglesia local. Sexto punto, testimonio escrito y un formulario sencillo